Antes de empezar con el video, momento hambre. Voy a estar creando contenido original en mi nuevo canal, La Cueva de Pandro. Así que nada, hombre, pásate por ahí y tírame un cabo para comer, ya sabes, comida. Un hombre sabio dijo una vez: hola guapa, ¿has leído Berserk? Venga, vamos a leer. ¿Y sabes qué? Ese señor tiene razón. Chicos, ¿qué tiene de especial Berserk? Todo, absolutamente todo. Espadas gigantes, traumas existenciales, armaduras malditas, espadas gigantes, más espadas gigantes y, sí, ¿por qué no?, más espadas gigantes. Berserk no es solo la mejor obra de la ficción oscura mejor escrita de la puta historia de la humanidad. Berserk es la maldita fantasía oscura. Estamos hablando de la historia que inspiró a varias de tus franquicias favoritas: Latinoamérica, el videojuego, Elden Ring, Fear and Hunger, Bloodborne, Sekiro y un largo etcétera. Los Beasts de Guts han carreado toda la fantasía oscura durante décadas. Berserk no es una buena obra, Berserk es Dios, es el camino, es la iluminación. Podríamos pasarnos todo el día dando una charla exhaustiva sobre por qué deberías estar leyendo esta obra maestra ahora mismo, ya sea por sus personajes, los temas que trata o la propia historia en sí misma. Pero existe algo que se suele dejar de lado cuando se habla de Berserk, y eso es su universo. El mundo de Berserk es uno de los lugares más miserables que vas a encontrar en la ficción, una tierra donde la guerra, miseria y decadencia está en su apogeo. Las buenas personas aquí se pueden contar con los dedos de las manos, pues lo que encontrarás en cada rincón no son sino criminales despiadados, señores de la guerra sedientos de sangre, reyes obsesionados con la búsqueda del poder. Todo eso mientras entidades más allá de la comprensión de los mortales manipulan, observan el devenir de los acontecimientos y cambian el hilar mismo del destino. Si quieres comprender cómo funcionan los conceptos básicos de este oscuro universo, el trasfondo que hay detrás de la historia de Guts, la banda del halcón y el propio escenario donde ocurre esta historia, has llegado al lugar correcto del cosmos. Hoy conocerás los designios divinos, los secretos de los apóstoles, el nacimiento mismo del Todopoderoso y, en especial, el inevitable curso de ese río llamado causalidad. Así que prepara tu Elite y tu matadragones, porque tenemos una causalidad que combatir. ¿Nunca te has preguntado si el mundo en el que vivimos está gobernado por algún ente? ¿Alguna ley trascendental como la mano de Dios que gobierna el destino de los hombres? ¿Qué tal si las decisiones que creemos tomar libremente tan solo son hechos predeterminados? Esa misma pregunta se han hecho gran parte de los habitantes del mundo de Berserk a lo largo de la historia. Las sagradas escrituras de la Santa Sede, el halcón sobre la vara. La religión hegemónica del continente nos enseña tres verdades fundamentales. La primera y más importante nos cuenta cómo solo existe un Dios, un ser de eterna benevolencia que juzga a los mortales y separa a los puros de los impuros, un Dios que debemos amar por sobre todas las cosas. La segunda gran verdad reza que la magia y la hechicería no son sino blasfemias que deben ser castigadas con fuego y acero. En el gran continente, esas verdades son tomadas como un dogma en muchas naciones. Nadie se atreve a cuestionar las enseñanzas de la Santa Sede porque de hacerlo sería rebelarse contra el mismísimo Dios, y la iglesia tiene un destino especial reservado para esas personas. No obstante, los grimorios ocultistas y los saberes antiguos nos cuentan una verdad primordial distinta a la que profesa la Santa Sede. Verás, este universo es uno donde la magia existe y sus usuarios, aunque escasos, saben dos o tres cosas sobre el verdadero funcionamiento del cosmos. Los hechiceros no creen en los dogmas de la Santa Sede ni mucho menos. Cosas como el cielo o infierno no existen desde su perspectiva, o al menos no en la manera en que lo percibimos normalmente. Existe una verdad primordial más allá de lo físico y nuestros propios sentimientos. Hablamos del plano astral, tal conocido como el reino de la muerte, la dimensión donde las energías arcanas convergen en una perfecta armonía. Este es el más allá al que tanto recurren los mitos de los antiguos, el destino final de las almas y el origen de todo lo espiritual. De igual forma que nuestro plano está habitado de materia, el plano astral es puramente arcano, energía pura y salvaje mandando en su interior. Dicha dimensión está compuesta por numerosos reinos, cada uno unido por un único elemento, el árbol espiral. Y en los mitos germánicos existe un Yggdrasil, el gran roble que interconecta a los 9 mundos que conforman su cosmogonía. Esta contraparte interconecta los reinos de la muerte desde las ramas hasta las raíces. Los mayores estudiantes de lo arcano dedican su vida para estudiar este plano y aún así no han podido desvelar todos los secretos que este resguarda. Aunque sí que han llegado a una conclusión: todas las leyendas son reales, pero sobre todo están vivas en el mundo astral. En las corrientes arcanas de este reino navegan entidades conscientes nacidas en el amanecer de los tiempos.
Ellos son las presencias etéreas, los habitantes primigenios del plano astral, dotados de miles de formas y nombres. Estas entidades habitan los distintos planos que componen esta dimensión onírica, todos dotados de energías distintas asociadas a diversos elementos primarios: aire, fuego, agua, oscuridad. Todas las leyendas, seres mitológicos son completamente reales en el plano astral en todo su mágico esplendor. Hadas, sirenas, trolls, dragones, gigantes, fantasmas. Estas presencias no son seres ajenos a nuestro mundo, sino que están ampliamente conectadas al plano material, siendo capaces de caminar entre nosotros de la misma forma en que lo harían en su hogar original, con la única diferencia de que solo pueden ser vistos por aquellos que creen en ellos o bien han tenido alguna relación con lo arcano. De lo contrario, las presencias etéreas serán completamente invisibles para ti. Esta sería la explicación de por qué alguien que no crea en las hadas sería incapaz de verlas, o por qué nunca vamos a ver Silson lanzado al mercado. Si no crees en estos seres etéreos, simplemente no podrás verlos. La naturaleza de cada una de estas criaturas es única. Algo como las hadas se muestran extremadamente amigables con los seres humanos, mientras que otras como los trolls no tienen las mejores intenciones del mundo, o que por ejemplo los dragones eran famosos por aterrorizar pueblos enteros y hacerse una barbacoa con los caballeros que los retaban en la antigüedad. Dichos seres no son sino reflejos de los reinos de donde provienen. Reinos que, como ya escuchaste, están dispersos a lo largo del gran árbol espiral. Dimensiones más allá de la comprensión de los mortales que van descendiendo desde las ramas a las raíces de este árbol cósmico. Es decir, que mientras más bajamos en este tour sobre dimensiones inexorables, más nos acercamos a la esencia misma del plano astral y su propio núcleo. Y por alguna razón tienes interés en adentrarte en alguno de estos reinos, déjanos informarte que no es tan complicado como parece. En el mundo material existen vías para romper la línea entre lo arcano y físico con relativa facilidad. Por ejemplo, la luna llena aumenta la actividad de presencias astrales y de cierta forma une ambos reinos. También existen portales ocultos que conducen hacia el plano etéreo, tales como los caminos de elfos que permiten acceder directamente a algunos de estos lugares. El primer plano que compone este reino no es otro que el intersticio, también conocido como la capa poco profunda, el punto intermedio entre nuestro reino y lo que se encuentra más allá, el nexo que une la realidad con lo etéreo. Una especie de punto intermedio cósmico. En ningún otro plano, la línea entre mundos es tan delgada como esta y la actividad de presencias etéreas que encontrarás aquí es extremadamente alta. ¿Has visto la famosa marca del sacrificio que posee Guts? Bueno, pues dicha marca provoca que su portador se encuentre varado en el intersticio por poco que se encontrara constantemente con entidades arcanas de todo tipo. Este plano es también el que usa las almas de los fallecidos para acceder a la otra vida. Aunque, si por alguna casualidad ese espíritu no logra alcanzar la paz, termina convirtiéndose en un fantasma condenado a merodear el intersticio por la eternidad. También es probable que recibas la visita de los incubos, seres que mientras estás desprevenido durmiendo se alimentará de tus miedos más profundos y te inducirán en terribles pesadillas. Como tal, este no es un lugar negativo, pero eso depende de con qué tipo de entidades te encuentres en el camino. Si el intersticio está ubicado en el tronco del árbol, Qliphoth, el siguiente plano en nuestra lista, está en sus raíces. Este es un lugar de perpetua oscuridad donde habitan toda clase de seres místicos afines a la penumbra, como por ejemplo los trolls. Qliphoth es la sombra de la creación, aquel sitio alejado de toda luz en el que merodean las pesadillas y temores de los seres vivientes. Este reino no posee una naturaleza maligna en sí mismo, al igual que el anterior. De hecho, muchos de sus habitantes son entidades pacíficas, como este argentino de acá. Aún así, no te recomendaríamos andar mucho tiempo en este lugar. No si en algún momento quieres volver a tu hogar. El siguiente lugar en nuestra cosmogonía no es un reino en sí mismo y no he tenido una confirmación clara de lo que sea, pero de cierta forma podría serlo. Verás, en este universo existen 4 energías elementales primordiales: tierra, aire, fuego y agua. La inmensa mayoría de entidades astrales posee uno de estos elementos. Por ejemplo, las hadas son en su mayoría espíritus de viento, mientras que los salamanders, diminutos seres ígneos, son entidades nacidas del fuego. Por lo que podríamos teorizar que existe una especie de reino elemental donde los magos extraen varios de sus poderes y que a su vez da origen a las energías de numerosas entidades corpóreas. También puedes imbuir distintas armas o artefactos para tener sus poderes, ya sea dagas de fuego, espadas de viento y un largo etcétera. Todos estos son básicamente los reinos más comunes dentro del mundo astral y mucho ojo, básicamente ha sido lo que hemos podido interpretar porque créenos que todo el tema del mundo astral es muy complejo. Una mezcla del mundo de las ideas de Platón, neoplatonismo, esoterismo y básicamente una especie de popurrí de las grandes corrientes espirituales de nuestro mundo real.
Podríamos decir que solo hemos rascado la superficie del reino astral. Ahora vamos a descender a sus niveles más profundos de la existencia, niveles en donde se encuentran lugares como el dominio divino. Anteriormente ya escuchaste sobre las entidades astrales de nivel bajo, pero en el llamado dominio divino se encuentran las grandes ligas, seres de un poder gigantesco al que los hechiceros conocen como los grandes cuerpos etéreos, leviatanes de energía espiritual que incluso podrían decir que están en la categoría de dioses o semidioses, entre los que están el rey del mar, un poderosísimo señor de los océanos y por supuesto señor de los 4 puntos cardinales, cada uno encarnando los elementos primigenios de la existencia: tierra, aire, fuego y agua. Debido a la inmensidad del plano astral, desconocemos cuántos más de estos seres puedan existir. Es más, hasta donde sabemos se desconoce el propio origen de esta dimensión y prácticamente gran parte de sus mayores secretos. Sea como sea, lo etéreo y sobrenatural ha estado en contacto con la humanidad desde el propio amanecer de esta. Hace milenios, los seres mágicos y nuestra especie convivían en perpetua armonía. Es más, incluso ambos reinos parecían estar fusionados en uno solo. Los elfos danzan en los aires, la canción de las sirenas calman las olas del océano, los caballeros cazaban dragones y gigantes. La relación entre ambos reinos eran tan poderosas que la existencia parecía sacada de los libros de un cuento. No era raro de ver a los campesinos levantando altares en honor a los señores elementales para que les concedan una buena cosecha. Tampoco a los herreros pidiendo el favor de los espíritus del fuego de forma que favorezcan sus nuevas creaciones. Pero más importante que todo lo anteriormente mencionado, esta fue una época de magia y hechicería. Muchos individuos estudiaron los misterios del mundo astral, pactaron con sus entidades y se convirtieron en los portadores de lo arcano. Catedráticos que dedicaban sus días a alimentar sus mentes curiosas de más y más secretos. Estos magos podrían usar los poderes del más allá a voluntad, conjurar los elementos, realizar viajes astrales e incluso comunicarse directamente con los grandes seres de los dominios divinos. Estos tipos de magia y armonía fueron conocidos por muchos como la Edad Dorada, una donde los espíritus caminaban entre los humanos y la paz habitaba cada plano de la existencia. Si te estás preguntando dónde está lo turbio y la palabra oscuro en el término fantasía oscura en este trasfondo, pues justo ahora lo vamos a descubrir. Todo ese castillo de sueños que era el mundo se desmoronó, o mejor dicho, fue rehecho cuando aparecería el peor enemigo de nuestra especie. Nosotros mismos, o mejor dicho, nuestra naturaleza. La naturaleza del ser humano es compleja. Como mismo nuestras manos pueden crear, también podemos deshacer todo a nuestro alrededor. Eventualmente, esa edad dorada terminaría para nuestra especie. Es por eso que estos sucesos se deben al propio ser humano. Los hombres comenzarían a ceder a sus instintos más primitivos. Odio, rencor, miedo, desprecio. Los pueblos comenzaron a luchar entre ellos en brutales contiendas que sembraban de cuerpo los vastos rincones de la tierra. Todo esto a la vez que la enfermedad, la ruina y la miseria devoraban nuestro mundo. Los humanos no pudieron sino alzar sus manos al cielo buscando por una respuesta. ¿Cuál era la razón para vivir? ¿Por qué existía el dolor? De la fe de todas esas súplicas, esos rezos desesperados de una especie condenada, nacería la entidad absoluta de este universo. La respuesta a todas las interrogantes del hombre, nada más y nada menos que Dios, mejor conocido como la idea del mal. En el manga de Berserk existe algo llamado el capítulo perdido, en donde, alerta de spoilers, se nos revela la existencia de una entidad conocida como la idea del mal, y si bien el todopoderoso Kentaro Miura prácticamente lo descanonizó en su día por diferentes motivos, la idea del mal no está completamente descartada dentro del canon de Berserk. Existen numerosas menciones sobre ella, referencias por aquí y por allá, no mencionándola textualmente, pero sí al hecho de que un ente todopoderoso reina sobre todas las cosas. Y tomamos este concepto, literalmente se nos presenta en el llamado capítulo perdido. Encontraremos que la llamada idea del mal no es más que un dios creado por la propia humanidad para, según sus palabras, darle sentido a la existencia de esta y todas sus plegarias. Este nos dice textualmente lo siguiente: razón para el dolor, razón para la tristeza, razones para la vida, razones para la muerte, razones para que sus vidas estuviesen llenas de sufrimiento, razones del por qué sus muertes eran absurdas. Los humanos querían razones para el destino que trascendía a su conocimiento, y yo produje tales cosas. Todo esto es aquello por lo que fui traído a la existencia. El Dios supremo de este universo no es un ente cósmico ni salido de una dimensión paralela, sino uno forjado por nosotros mismos para dar coherencia al sinsentido que es la propia existencia con todos sus ciclos. La idea del mal posee la forma de un corazón, un simbolismo que puede hacer referencia a este órgano vital que sostiene nuestra especie y el significado de esta. Un corazón que a su vez bombea las oscuras corrientes del plano más profundo y tenebroso de lo astral, al que ni los grandes cuerpos etéreos se atreven a visitar, el abismo,
La idea del mal parece haber engendrado un plano conocido como el abismo, una dimensión oculta dentro de la sombra misma de la existencia, representada como un vórtice que arrastra consigo las almas de todos los pecadores en su interior. Llámalo infierno, pandemonio, Tártaro, pero aparentemente el tormento eterno para aquellos que han cometido el mal es completamente cierto y existente bajo la forma del abismo. También se cree, hasta donde sabemos, que puede existir un paraíso, probablemente también engendrado por la idea del mal, pero de nuevo, viendo la terrible naturaleza de este mundo, lo vemos como una esperanza lejana. Suspendido sobre sus mareas turbulentas se encuentra la idea del mal palpitando eternamente en este reino de pesadilla, pero su influencia no solo se resiente aquí, sino en el corazón de todos los mortales y el propio mundo material. A pesar de lo que indica su nombre, la idea del mal como básicamente los principales conceptos de la existencia no es exactamente diabólica, sino más bien amoral. Después de todo esto no es sino el dios profano engendrado por nosotros mismos, un reflejo de nuestra propia naturaleza. Fuera de convertirse en el pilar básico de la existencia de nuestra especie, en el sentido más filosófico posible, la idea del mal daría a luz a posiblemente el concepto más importante en todo este universo, la ley de la causalidad. Este término sería el equivalente al de causa y efecto. Un acto conduce a una reacción y esa reacción a otra, así sucesivamente hasta el infinito, formando un mecanismo gigantesco de eventos que se transformarían en lo que nosotros conocemos como el destino. Por ejemplo, supongamos que arrojas una piedra al agua. El impacto creará ondas que producirán otras que se extenderán por la laguna, o si quieres una explicación más sencilla, solo mira tu existencia. Esta fue condicionada por una larga lista de eventos que de cierta forma podemos llamar destino. La ley de la causalidad está sacada directamente de los conceptos de karma en el hinduismo y wir en el paganismo nórdico. Por un lado, el karma no es sino los actos que hacemos en cada momento, que a su vez conforman un gran tapiz que es el destino. El wir, por otra parte, es prácticamente igual, la gran red del destino hilada por nuestras acciones. La ley de la causalidad es la suma de estos conceptos y, por obra de la idea del mal, la fuerza que regirá el mundo material a partir de ese entonces. Sin saberlo, los mortales habían sido sometidos por la ley de la causalidad, tan opresora como liberadora. Por un lado nos envolvía en sus redes y por el otro nos daba cierto libre albedrío. La posibilidad de conseguir algo imposible, convertirnos en ángeles. La idea del mal no tenía mandamientos ni preceptos, los cuales los mortales tenían que seguir solo una simple ley: haz tu voluntad. A aquellos humanos que impusiesen su voluntad sobre el resto, que sacrificaran aquellas cosas que más amaran y se desligaran de sus ataduras mortales, la idea del mal les daría la posibilidad de trascender hasta convertirse en auténticos dioses. Fue de esta forma que en un punto intermedio de la historia, un grupo de mortales alcanzaría la iluminación, dando nacimiento así a la mano de Dios. Ahora, si la idea del mal es una entidad enigmática, los miembros de la mano de Dios son posiblemente el segundo mayor misterio de este universo. No sabemos prácticamente nada sobre su origen o todo el alcance de sus poderes, pero básicamente son entidades que en algún momento fueron simples mortales, pero que lograrían ascender hasta la divinidad misma sacrificando aquello que más amaban. Si quieres un relato de la mano de Dios explicando todos sus sucesos, déjanos en este portal dimensional conocido como la caja de comentarios y veremos qué depara el destino. El caso es que hay muchos enigmas alrededor de la mano de Dios, aunque sí que sabemos un par de datos especialmente reveladores. En primera, que sus integrantes no han sido los mismos desde siempre, sino que han cambiado a lo largo del tiempo, como si una generación tomara el lugar de la anterior en una especie de ciclo sempiterno. La mano de Dios a su vez posee un poder descomunal, tanto que no puede manifestarse por completo en un mundo material, pero aún así pueden influir en este con una amplia gama de poderes, que por cierto son capaces de alterar la realidad misma. Lo que sí queda muy claro respecto a la mano de Dios es que uno de ellos puede trascender a semejante categoría, y esto es gracias a la llave hacia la divinidad, los Beherit. Estos pequeños amuletos de forma esférica con características de un rostro humano son el medio directo para trascender a un plano superior. Ya nos extenderemos un poco más adelante, pero en teoría los Behelit son fragmentos de la idea del mal, o como se describe literalmente en la obra, gotas de ideas desparramadas de mar de la eternidad que han sido distribuidas por el mundo material. Existen distintos tipos de Beherit, pero los que nos interesan son los carmesí, también llamados huevos del conquistador, entre otros títulos que dejan muy clara su categoría. Podría decirse que cada Beherit dirige a su portador, y una vez esto sucede prácticamente no existe forma de deshacerte de él, pues siempre regresa a donde está destinado. Si te preguntas cómo se activan o cuáles son las condiciones para desbloquear su poder, pues digamos que no hay que realizar algún ritual ni nada del estilo, sino simplemente romperte. Cuando el portador de un Behelit, en este caso de uno carmesí, ha alcanzado el punto más bajo de su vida, ya sea una tragedia o cometido un acto inenarrable, en el mismo instante que este individuo se rompe espiritualmente, el Behelit
se activará, transportándole a la profundidad del abismo para ofrecerle un trato, sacrificar todo aquello que más ama para convertirse en un miembro de la mano de Dios. Un alto precio, sí, pero las posibilidades son infinitas. Solo la mano de Dios conoce cuáles son sus planes para con nuestro mundo. Lo que es innegable es que su influencia es absoluta y la influencia que ejerce es diabólica. Una prueba de esto es la existencia de sus sirvientes directos, las criaturas más deplorables y temidas en todo el universo de Berserk, los apóstoles. ¿Recuerdas todo eso de los de Elite? Pues como te habrás dado cuenta, solo te hablamos del caso de los carmesís, así que, ¿qué sucede con el resto? ¿Cómo son los verdes, grises o amarillos cuando eliges a una persona normal y esta se rompe espiritualmente? En ese caso, dicho individuo recibirá la visita de la mano de Dios y alguna vez acepte cierto pacto sacrificando todo lo que ama se convertirá en un apóstol. El equivalente en Berserk de los demonios, criaturas extremadamente degeneradas y sádicas que simplemente buscan cumplir el mandamiento supremo de Dios. Haz tu voluntad. Párate un momento a comprender lo retorcido que son los apóstoles. Personas que han sacrificado su humanidad, todo aquello que aman por inmortalidad, por poder absoluto. El resultado de esta transición es que los apóstoles obtendrán ese poder que tanto desean y sobre todo, adquirirán una forma abominable que refleja la oscuridad de su propia alma. Los apóstoles son capaces de tomar una apariencia humana, pero en cualquier momento pueden revelar su auténtica naturaleza monstruosa al exterior. Casi todos los apóstoles son la viva encarnación de nuestro lado más oscuro como humanidad. Seres totalmente libres de restricciones morales o éticas que cometerán los actos más monstruosos posibles, únicamente porque pueden hacerlo. Porque se consideran a sí mismos los verdaderos señores de este mundo, únicamente subordinados a la voluntad de la mano de Dios y el Todopoderoso. En este universo, todos los mortales pueden conseguir la inmortalidad. El poder absoluto. Solo deben ser elegidos por la ley de la causalidad y estar dispuestos a hacer el sacrificio máximo. Uno que hará de hasta el más humilde campesino un semidios, que hará hincar la rodilla tanto a reyes como a emperadores. Bajo esta nueva forma, serás libre de hacer tu voluntad allá donde sea, saciar tus más oscuros placeres, descubrir la auténtica libertad sin que nada te detenga porque, en efecto, tú mismo te habrás convertido en tu propio Dios. Pero volviendo con la cronología del mundo y dejando de lado toda esta clase sobre esoterismo, la creación de la mano de Dios y la idea del mal junto a los apóstoles no fue lo único que trajo una suerte de revolución a este mundo, sino un evento casi tan devastador: la llegada de la nueva fe, la Santa Sede. Las ciudades y pueblos de los mortales se llenarían con las enseñanzas de un nuevo credo, una nueva fe que hablaba sobre la existencia de un único Dios, uno por encima de todo cuanto existía. Esta nueva fe condenaba la existencia del mundo astral y a sus habitantes, condenándolos como demonios y espíritus malignos. Ideas paganas que ya no tenían lugar en la sociedad civilizada que estaba surgiendo sobre el continente. Esta nueva fe cobraría nuevos adeptos cada día, pasando de simples congregaciones a regiones enteras entregadas a su culto. Los viejos altares de los espíritus de la tierra serían reemplazados por gloriosas catedrales hasta que eventualmente las antiguas creencias caerían en el olvido. La línea que separaba el mundo astral del material se volvió más densa que nunca, haciendo que los propios habitantes de los reinos oníricos prácticamente desaparecieran de nuestro mundo, siendo perceptibles únicamente para las pocas almas que aún creían en ellos. La humanidad abrazaría la nueva fe y se entregaría al monoteísmo por completo, rindiendo culto a su Dios único y todopoderoso que prometía llevar las almas de los puros al paraíso y castigar a los herejes lanzándolos hacia el averno. Pero, ¿acaso no te suena de algo? ¿Sería la nueva fe una maquinación de la mano de Dios o simplemente una causalidad? Realmente desconocemos cómo surgió esta religión, pero su control sería absoluto, conquistando cada dominio que encontró a su paso, trayendo una nueva era al mundo terrenal. Sin embargo, esta ya no era la tierra joven que conocimos, llena de pueblecitos y altares a viejos dioses. En este punto ya habían surgido las primeras naciones humanas, o mejor dicho, reinos, todos dominados por diferentes señores de la guerra cuyos intereses chocaban unos con otros. La diplomacia nunca fue una opción en esta oscura época de la historia. Cada monarca imponía su voluntad mediante la espada, desatando así la terrible era de los señores de la guerra, un periodo tan asquerosamente brutal que se teorizaba que incluso pudo ser el momento donde surgió la idea del mal y todo lo relacionado con la mano de Dios, así como los apóstoles, aunque esos son temas de cronología que podríamos dejar para otro día. Era difícil decir cuál señor de la guerra se alzaría con la supremacía sobre la tierra, pero esa discusión dejó de tener sentido alguno cuando aparecería en el gran juego quien rápidamente sería bautizado como el rey entre reyes, Gaiserik el Conquistador.
Enfundado en una armadura de ébano y un yelmo en forma de calavera, este misterioso señor de la guerra derrotaría a cada uno de sus rivales en cuestión de meses sin un ápice de misericordia. Gaiserik simplemente llegó con su ejército y devastó todo a su paso con una brutalidad que desoló la tierra. Muy pronto no quedó un solo enemigo para hacerle frente ni desafiar su supremacía, algo que dejó la puerta abierta para el señor de la guerra de tal forma que pudiese dar su siguiente paso, convertirse en emperador. Gaiserik uniría a cada uno de los reinos vecinos y los consolidaría en un poderoso estado donde por supuesto él era la principal autoridad. Increíblemente el hombre que desató una carnicería sin precedentes también sería el responsable de fundar el reino de Midland, la ciudad más próspera y majestuosa sobre la faz de la tierra en aquellos lejanos tiempos. El continente ha conocido naciones majestuosas a lo largo de su historia, pero Midland era la joya de la corona. Una vez terminó la era de los señores de la guerra y Gaiserik unificó las facciones, lo que alguna vez fue un campo de batalla sin fin se transformó en un reino de ensueño, que según su propio nombre fungía como el centro mismo del mundo, el corazón de la civilización. No obstante, el orgullo del conquistador fue tan lejos que según los escritos de la Santa Sede, este desafiaría nada más y nada menos que al propio Dios. Lentamente la capital se volvió un hervidero de corrupción, placer y pecado, cuya única existencia escupía sobre la santa palabra del Todopoderoso y todo lo que era bueno en este mundo. El propio Gaiserik cometía todo tipo de atrocidades contra su pueblo, como si él mismo se proclamase un dios, aquel capaz de realizar cualquier acto sin consecuencia ni restricción alguna. Se dice que el Todopoderoso entraría en cólera y enviaría a 4 de sus ángeles para destruir la capital. En una simple noche los mensajeros divinos la redujeron a ceniza junto a su déspota gobernante, dejando en pie solo una gigantesca torre que servía como un recordatorio para los hombres de lo que sucedía a aquellos que transgredían la ley divina. Este periodo de la historia está rodeado en un absoluto misterio y solo tenemos los susurros de lo que pudo o no haber sucedido en aquella época. La leyenda de Gaiserik, pero eso no impedía el curso de la historia. Estás contemplando una imagen del continente, el lugar donde se desarrolla gran parte de todos los acontecimientos que has escuchado con anterioridad. Con el pasar de las eras, nuevos nombres aparecerían en el mapa, nuevos reinos, estados, imperios, cada uno con sus propias características y por supuesto intereses. Acá tenemos el imperio de Kushan, una tierra desértica gobernada por sultanes despiadados y cultos a extraños dioses. También tenemos los reinos de Is, una próspera nación dedicada al comercio y la navegación. La tierra de Valden, conocida por sus altos niveles de militarización y poseer el segundo ejército más poderoso del continente. Y así tantos otros lugares de interés como Tudoro, Wartoria, Morgal y un largo etcétera. Lugares que muchos años después cobrarían mucha importancia en los eventos del mañana, pero el corazón del continente, la tierra principal de todo este reino, estaba en una tierra bárbara y brutal ubicada en su mismo centro, la poderosa Midland, que terminaría siendo reconstruida tras los supuestos acontecimientos de la caída de Gaiserik, realzándose como un estado poderoso y dictatorial. Mas no era el único reino que buscaba la supremacía. El reino vecino de Tudor había ganado muchísimo poder y Midland no podría permitirlo. Ambos estados estarían en cruento conflicto que sería conocido como la Guerra de los 100 años, un periodo brutal y sanguinario donde los campos de batalla se llenaron de la canción de las espadas y la sangre de mercenarios peleando por un par de miserables monedas. Sería aquí donde los hilos del destino, donde la ley de la causalidad volvería a jugar su terrible influencia. En los reinos astrales, 4 ángeles vigilaban intrigados el pasar de los acontecimientos, esperando que se cumpla una profecía ancestral, el nacimiento del 5º miembro de la mano de Dios, el halcón de la oscuridad. Mientras tanto, un joven visionario lidera una banda de mercenarios que conquista todo a su paso y por el otro, todo a la vez que otra alma vaga en los campos de batalla, buscando un propósito por el cual luchar. Los hilos del destino se mueven, los ángeles se ríen en la distancia y un Behelit solitario espera a su nuevo maestro.